En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Puesto que vamos a tocar temas tenebrosos, vamos a invocar a Nuestra Señora la Virgen, que es la que ha vencido al demonio. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. dulce corazón de María, sed la Ruega. salvación del alma mía. Ave María Purísima, Sin pecado concebida. San Miguel Arcángel, Ruega por nosotros. San José, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En primer lugar, dar las gracias al doctor Bárcena por su disponibilidad que siempre le caracteriza, por darnos este tiempo. Y bien saben todos ya que el tema de la conferencia es la masonería y el nuevo orden mundial, y desarrollemos los puntos que he mencionado y los que el doctor Bárcena pues, nos queda desarrollar. Bueno, la masonería en su origen nace en Londres, como es sabido, en el año 1717. Todo lo anterior son leyendas masónicas que han ido incorporando a su patrimonio histórico, pero sin la menor base. De hecho, la masonería, aunque la fundaron clérigos protestantes en esa reunión de Londres, presbiterianos, anglicanos, etc., algo que entre paréntesis Monseñor Rabasi, que preside el Consejo para la Cultura del Vaticano, consideraba que era un punto de unión que teníamos con la masonería, siendo así que no lo es. Esto no es una cuestión ecuménica, sobre todo por una razón, y es que esos clérigos protestantes reunidos en Londres, lo que eran es, ante todo, gnósticos. Y la gnosis, que es la clave de la masonería, siempre sostengo que es la más perversa de todas las herejías, porque parte de un engaño elaborado. Parte de la proposición de que hay grupos minoritarios, elegidos, que se han ido transmitiendo de generación en generación un conocimiento oculto que van a suministrar al que se inicia para convertirle en un ser superior. Lo cual es absolutamente falso y además, como digo siempre también, estamos vacunados contra eso porque el propio Evangelio nos lo advierte. Gracias te doy, Padre, porque has revelado estas cosas a los sencillos. La verdad, la revelación no se transmite a través de grupos de elegidos. Es para todo el mundo, es universal, y quien lea el Evangelio la puede entender exactamente lo mismo. No cabe duda de que la Iglesia tiene un papel magisterial en ese sentido. Pero eso de que exista un conocimiento oculto que se ha ido transmitiendo por los grupos de iniciados, nada menos que desde los tiempos de Caín, que es de donde dicen traer su sabiduría, es una descomunal mentira, aparte de que roza lo verdaderamente demencial. Según estos clérigos protestantes unidos en Londres, repito que en el año 1717, a los pocos años de fundarse, ya en el 23 de ese mismo siglo XVIII, encargaron redactar las constituciones de Anderson, otro clérigo protestante, que son el primer reglamento masónico. Y ahí hay una parte histórica donde nos hablan de personajes del Antiguo Testamento manipulándolo entero para llegar a convencernos, el que se deje, de que a través de estos grupos o de personajes muy elegidos en el Antiguo Testamento, del Nuevo no se habla, a Cristo no se le menciona, pero aparecen unos cuantos personajes del Antiguo Testamento a través de los cuales se ha transmitido esa sabiduría. Algunos les elevan a lo que no fueron, como Irán Abif, que es un personaje central de la leyenda masónica, que aparece en la Biblia, es cierto, en el libro de los Reyes, pero aparece como un orfebre que el rey de Tiro, masón según ellos, le envía a Salomón para que levante las columnas del templo. La masonería a Irán Abif lo ha elevado al rango de arquitecto del templo y es transmisor de la sabiduría oculta que ellos tienen, que incluye también la sabiduría de los misterios de Egipto. Así que es una sabiduría que se habría ido transmitiendo secretamente
a través de estos grupos de iniciados hasta llegar a la actualidad, donde son ellos, la masonería, quienes te van a formar en ese conocimiento oculto que te convierte en un ser superior. Este es el señuelo principal que tiene para muchos de los que se inician en las logias. Otros lo hacen por ambición, pensando que evidentemente lograrán contactos en lo político, en lo económico, pero hay mucha gente que lo que le atrae es ese perfeccionamiento que va a conseguir, supuestamente, si se inicia en las logias y comienza ese recorrido iniciático que en el rito escocés es de 33 grados, hasta que llegas a ser de piedra bruta, como llaman al profano que empieza, a piedra cúbica, que es el que ha terminado el recorrido y se ha convertido en un ser superior. Ese ser superior y perfecto, que supuestamente es el masón de los últimos grados, no necesita redentor de ningún tipo, porque el concepto de pecado le resulta completamente ajeno. En ese recorrido, frecuentemente, y lo descubren al llegar a ciertos grados, les acompaña Lucifer, que es el portador de la luz. Hay un himno a Lucifer de Albert Pike, masón famoso del siglo XIX norteamericano, personaje clave en la historia de la masonería, porque es quien define el rito de los 33 grados del rito escocés antiguo y aceptado. Albert Pike le canta a Lucifer como príncipe de la mañana, el portador de la luz. Así que esto es lo primero que quiero dejar claro, porque antes de perderme en otras cosas, siempre que hablo de masonería digo lo mismo. Para mí la clave del asunto está en que el compañero de viaje en ese proceso iniciático es Lucifer camuflado de distintas maneras. La masonería tiene ramas y obediencias distintas. En algunas de ellas esa presencia luciferina es visible desde el grado primero y en otras, en cambio, pues hasta mucho más adelante no lo ven. Luego se les revela que es así. En derecho humano, concretamente, que es una obediencia masónica mixta de hombres y mujeres, la presencia de Lucifer ya se percibe en el grado primero, como me contaba un amigo masón, Abad Gallardo, que se convirtió, dejó la masonería y hoy es un ferviente católico. Cuando yo le conocí en Madrid por primera vez, la vez primera que hablé con él, porque había venido a presentar su primer libro, donde explicaba el por qué había dejado la masonería, le hice esta pregunta: ¿en qué grado supiste que se veneraba a Baphomet? Y me contestó sin dudarlo que en el primero, porque en derecho humano esta es una obediencia de las más expresamente luciferinas. Cuando le preguntó a su maestro el por qué se hacía aquello, este le contestó y se hacía solo una vez al año. Simbólica, ¿por qué? Porque Lucifer representa para ellos quien trae la libertad, el que se rebela, el que no se somete. Y en esa rebelión está nada menos que el principio del recorrido. Esta rebelión tiene que acompañar al que se inicia, aunque lo camuflen de distintas formas, hasta que llega a ser la piedra cúbica. Con lo cual, aquí nos encontramos con una explicación del Génesis completamente distinta y personal. Esto recojo palabras del nieto de un grado 33, a quien su abuelo quería iniciar en la masonería, que un día hablando con él de este tema, de la religión, de Lucifer, me dijo que no continuara porque esa parte ya se la sabía. Su abuelo le había contado que la serpiente era quien traía la sabiduría al hombre en el paraíso. Así que la tentación diabólica era nada menos que la aportación de la sabiduría. El fruto del bien y del mal, del árbol del bien y del mal, que precisamente es donde está el pecado original, en ese querer ser como Dios y establecer nosotros mismos lo que es bien y lo que es mal, eso es lo que ellos presentan precisamente como la oferta absolutamente deseable y acertada que Lucifer le presentaba al hombre. ¿Qué hizo Dios? Pues despóticamente acabó castigando tanto al hombre como a la serpiente. Pero en la versión, estoy empezando por arriba, por el tejado, por lo que descubren algunos masones después de años. Pero creo que la esencia, en el tiempo que tenemos para hablar de masonería, está ahí, aquí. El Génesis se cuenta al revés. El aliado es Lucifer. En algunos rituales aparece de forma muy clara. Yo leo siempre, a lo mejor algunos de los que estén oyéndome lo han oído ya, cómo es el rito de iniciación o el rito de paso al grado 29 dentro del rito escocés antiguo y aceptado. Uno de los dos ritos mayoritarios masónicos
en el mundo, no es un ritual marginal. Bueno, en este rito, que yo descubrí por primera vez y lo publiqué tomándolo del gran experto, el mayor que hay en España, don Manuel Guerra, un sacerdote burgalés que ha publicado sobre el tema de la masonería varias obras. En este rito, el candidato entra en el templo de la logia, la zona reservada, con los ojos vendados. Cuando está ya delante de un altar que se pone en el templo, sobre el altar está Baphomet, que es una representación diabólica muy reconocible. Torso humano con ambos sexos, cabeza de macho cabrío y alas. Y ante esta imagen de Baphomet, cuando llega delante de ella, se le quita la venda, con lo cual ya sabe a dónde está llegando. Y después de esto tiene que arrojar al suelo un crucifijo y pisarlo 2 veces. Con el pie izquierdo, la primera, con el segundo después. Y luego, con los brazos cruzados en forma de X sobre el pecho, se consagra a Baphomet, se le rinde veneración, genuflexión de la pierna izquierda, y la estatua de Baphomet previamente ha sido paseada en círculo por el templo de la logia por las máximas autoridades de la misma. El vigilante primero, el vigilante segundo y también el maestro. Ahí lo que hay es una consagración expresa a Baphomet, que le llamemos como se le llame, cualquiera que le vea, y recomiendo a quien no tenga la imagen en su mente, que lo busque en internet, que aparece con mucha frecuencia, y verá que es la representación del demonio más conocible o más extendida que tenemos en el mundo occidental. Después de esto ya, bueno, pues el rito continúa, pero él ya ha pasado ese grado 29. A partir de ahí no puede decir que no sabe dónde está. Luego explican, me contaba hace poco alguien que tenía un pariente en la masonería, que eso de pisar la cruz, fíjese que disculpas, lo hacían porque pisaban el instrumento que había servido para martirizar a Dios. Bueno, siempre se les ocurre alguna salida pintoresca, o por lo menos con frecuencia, pero realmente lo que hacen es pisotear el crucifijo. Esto es en el grado 29, o sea que cualquiera que haya pasado por él lo ha hecho. Hay un ritual masónico muy similar, que es el de caballero en la orden Illuminati, caballero masón sexto de la orden Illuminati, que voy a leer también, se parece mucho a lo que acabo de explicar. Se coloca el candidato de pie tras el altar. Todo está perfectamente medido, que está cubierto con el paño negro, velas rojas e incienso, el mayete y la cruz. El mayete es un pequeño mazo que se utiliza en estas ceremonias. Con los brazos hacia el cielo en forma de V, exclama: a la gloria del gran arquitecto del universo. Para ellos es el Dios supremo. Lo llaman así, en las logias y en todos sus documentos. El gran arquitecto del universo. Baphomet, de los superiores desconocidos y de la orden Illuminati. El ritual sigue exponiendo la ceremonia. Baje las manos, coja la cruz, tírela al suelo delante del altar, cruce los brazos, el derecho sobre el izquierdo, en el pecho en forma de X con el mayete en la mano derecha, y exclame: que esta cruz, como símbolo de la muerte y la destrucción, desaparezca del mundo, que la luz de Baphomet la suplante. Gloria a ti, Dios verdadero Baphomet, el Dios de la luz y de la iniciación. Esta ceremonia se repite con las mismas palabras y gestos al comenzar la iniciación en el grado iluminado dirigente noveno. Bueno, acabo de resumir cómo es la iniciación en 3 grados masónicos: la orden Illuminati y sobre todo el grado 29 del rito escocés. Difícilmente se puede presentar esto como una actitud neutral y abierta ante cualquier religión, que es lo que oficialmente la masonería ofrece, una apertura a todo creyente. Eso en la masonería regular. La regular es la inglesa, donde empezó todo, porque acepta los landmark, una serie de normas que el masón debe observar, entre otros el creer en un ser supremo. Esto, volviendo al cardenal Ravasi, que en 2016 proponía un diálogo con la masonería, por cierto, es algo que nos une. El deísmo masónico nos une a nosotros con ellos, cuando en realidad lo que hace es separarnos, porque el Dios de los deístas es un Dios difuso, al que no conocemos, que no es providente
y desde luego cuyos atributos nos son completamente ajenos. No es eso lo que un cristiano cree de Dios. Dios es el Dios que se ha revelado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo en grado superior. Sabemos quién es, cómo es y qué relación debemos tener con él. Entre Illuminatis y masones, me pregunta alguien ahora, dentro de la masonería el sector Illuminati procede concretamente de un movimiento nacido en Baviera, dentro de la masonería, en el siglo XVIII. Fueron expulsados de ese ducado alemán por el duque reinante entonces y se dividieron. Una parte de los Illuminati pasaron a Francia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa el conde de Mirabeau era un Illuminati y otros llegaron mucho más lejos, incluso hasta los Estados Unidos. Y decía antes que donde veamos masonería Illuminati es masonería expresamente luciferina. Y una logia norteamericana que viene de aquellos Illuminati que emigraron. Bueno, vamos por partes porque es que si no, si contesto a las preguntas que veo no me da tiempo. Puede contestar al final si usted desea. Sí. Una de esas logias norteamericanas que viene de aquellos Illuminati que pasaron a América es, por ejemplo, la Gran Logia Rockefeller, que tiene su sede en Nueva York y que ha sido patrimonio de esta familia desde hace ya mucho tiempo. Supuestamente esta es una logia que ofrece una iluminación mayor que otras y solo acepta candidatos que hayan pasado ya por el grado 29, es decir, ya están consagrados a Baphomet. Y ahí estamos tocando un poco un tema que tiene que ver con mundialismo, porque si hay una familia que tenga que ver con este movimiento mundialista, son los Rockefeller. No tanto como los Rothschild, quizá, pero están muy cerca de. Y desde luego, en todas las organizaciones pantalla de la masonería vamos a encontrar miembros de estas familias, bien como fundadores o bien como dirigentes. Como digo, las preguntas las contestaré al final porque entonces no hay conferencia. No pierdo el hilo, ¿no? Illuminati, he contestado a una pregunta concreta, es siempre que se habla de ellos, de verdad, sin leyendas, sin cuentos. La masonería Illuminati es la masonería luciferina. E insisto, ofrece un grado de iluminación mayor. Bueno, estoy concretando demasiado quizá para ser el principio de la conferencia y quisiera dejar claro algo. Las creencias masónicas. He dicho que exigen la creencia en un ser supremo. Ese ser supremo, que es el gran arquitecto del universo, a cuya honra se trabaja en las logias, puede ser cualquier divinidad la que uno elija. Por eso dicen que están abiertos a cualquier religión, siempre y cuando tú no defiendas los dogmas, por supuesto, porque ellos tienen los suyos, aunque dicen que no, que son adogmáticos y que la tolerancia es absoluta y que no les importa nada la creencia de cada uno. Eso sí, hay que creer en un ser supremo. En la masonería irregular, en la irregular no. La irregular es la que pasa al continente desde Inglaterra, funda grandes orientes en vez de grandes logias y ahí están aceptados ya desde el siglo XIX, incluso ateos. Si nos movemos en el campo de la regular, que sería la más tradicional, exigen esa creencia en el gran arquitecto del universo. Y como digo, contradiciendo al cardenal Rabasi, eso no nos une en absoluto a católicos y masones. Evidentemente no. Aparte de creer en ese ser supremo, que puede ser inclusive Lucifer, porque no está prohibido ni mucho menos, cada uno tiene su idea del gran arquitecto, puede ser inclusive una abstracción. Es decir, tiene que tener en realidad una creencia en lo trascendente. Pero es muy ambiguo eso. Puede ser cualquier religión. Por otro lado, ¿qué son? Sincretistas. Esa apertura a todas las religiones, al final, ¿qué es lo que está negando? La verdad. La verdad no existe. Está como repartida en distintas religiones, cada una tiene algo, atisbos de la verdad, pero nadie posee la verdad de una sola pieza, lo cual va contra la fe. Porque nos lo ha dicho el Señor también, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Desmiéntame, Padre, si esto no es una palabra evangélica. No hay verdades difusas que vayan formando un conglomerado.
Y esto es muy grave porque realmente la masonería, en los siglos que lleva imprimiendo carácter en la sociedad occidental, ha logrado establecer algunos dogmas propios. Por ejemplo, el relativismo moral, que viene de ese sincretismo religioso. Por eso, ya en el año 1991, Juan Pablo II, en Centesimus Annus, decía: quien se adhiere a la verdad ya no es fiable desde un punto de vista democrático, por entenderse que la verdad o que la actitud propia del demócrata es el agnosticismo escéptico. De manera que socialmente quien defienda con firmeza la verdad está excluido, está excomulgado de la sociedad supuestamente democrática. Yo esto lo decía ya en el año 91, pero desde entonces eso se ha radicalizado. De ahí que en el discurso político rarísima vez veamos, en Europa por ejemplo, y más en la occidental, que algún político o personaje público haga una referencia a la fe revelada sobre todo, porque pertenecer a otras religiones quizás esté mejor visto, pero dejar claro que uno es católico, apostólico y romano, y además encima practicante, por ejemplo, pero aunque no lo fuera, solamente esa profesión de fe es algo que en la vida pública ya no se atreve a hacer nadie, precisamente porque se ha establecido lo que Benedicto XVI llamó dictadura del relativismo. Por ese camino hemos ido muy lejos. Hablando de este tema con un amigo me decía: eso de la dictadura del relativismo ha quedado ya ampliamente superado, porque lo que hay ahora, lo que impera en Occidente, ni siquiera es relativismo. Relativismo es relativizarlo todo. No existe la verdad, es tu verdad, mi verdad y la de los otros. Pero bueno, podemos estar de acuerdo en otras cosas. Sin embargo, lo que se ha ido imponiendo con el paso del tiempo y la ayuda inestimable de las organizaciones nacionales e internacionales ha sido un pensamiento contrario a la verdad. Lo que se lleva imponiendo hace años en Occidente es una inversión del orden natural. Y esto se está propiciando, por supuesto, desde las llamadas organizaciones pantalla de la masonería, que voy a hacer un inciso y explico lo que son. Son organizaciones donde, como la palabra indica, encubren el proyecto masónico como mezclándose con profanos. Es decir, se abren a gente que no está iniciada en ninguna logia. La primera de mucho peso y que sigue viva es el CFR norteamericano, fundado por el masón Edward Mandell House, masón de la Master of Wisdom. Este personaje fue un asesor del presidente norteamericano Wilson y uno de los principales artífices del desmembramiento de Europa después de la Primera Guerra Mundial. Concretamente, la destrucción del Imperio Austríaco, que era un bastión católico en el corazón de Europa y que mantenía unidos a una serie de pueblos que luego quedaron dispersados y convertidos en pequeñas repúblicas carentes de peso por completo, fácilmente manipulables. Ese es parte del diseño. También Francia apoyó, desde luego, el proyecto de Mandell House. Pero este es un personaje, lo decía el otro día en una entrevista, que ha pasado por la historia sin dejar un gran rastro. Y sin embargo, en la práctica lo ha dejado. El cambio que introduce en el mundo Mandell House, en el mundo europeo, pero también en el americano, es enorme. Primero veo que asesora a Wilson. Es como el poder en la sombra en la Casa Blanca en los años de la presidencia de Wilson. En el Tratado de Versalles tiene un papel destacadísimo. Por ejemplo, el CFR, del que hablaba antes, son las siglas de este organismo en inglés. Es el Consejo de Relaciones Externas, supuestamente creado por Mandell House para que los Estados Unidos pudieran conocer mejor la realidad internacional. Este consejo tiene su sede en Nueva York. Es la primera de las organizaciones pantalla y nació en París en el transcurso de un almuerzo al que Mandell House invitó a los representantes de la delegación norteamericana, también de la inglesa, pero no a todos, sino solo a los que pertenecían a una organización pantalla anterior llamada la Tabla Redonda. O sea que ya había un nexo con la masonería ahí.
Bueno, pues el CFR o el RIA inglés, que es la vertiente británica de la misma organización, tienen un poder político y económico sobre el conjunto de todas las clases políticas occidentales, sobre todo en Estados Unidos, de manera particular, que no podemos ni siquiera imaginar. Y claro, guardan el secreto es una de las condiciones masónicas, escrupulosamente, tanto que se han hecho encuestas en Nueva York, a pie de calle, están en Park Avenue, está la sede del CFR, y la gente ni sabe que eso exista. Pero el CFR es quien funda, más tarde, por ejemplo, organizaciones más conocidas, como el Club Bilderberg, o más tarde la Comisión Trilateral, otra de las organizaciones pantalla de la masonería. A través de estos organismos, evidentemente, la masonería ha tenido una presencia mucho mayor que antes en organizaciones internacionales y en los diseños políticos estratégicos de estas organizaciones. Sin embargo, siguen manteniendo este secreto, pero en Estados Unidos es difícil llegar a un puesto de responsabilidad sin pasar el peaje del CFR. Puede ser o no masón. De hecho, ha habido presidentes norteamericanos que, sin serlo, han llegado a la Casa Blanca, pero han pasado por el CFR. El número de miembros del CFR que están presentes en las administraciones de cada presidencia depende del presidente y de su afinidad con el organismo, pero nunca deja de haber un número suficiente. Ahora bien, estas son las que figuran o conocemos como organizaciones pantalla activas, de enorme peso. El Bilderberg, bueno, merece una conferencia por sí mismo, esa organización que se reúne una vez al año, generalmente por el mes de junio, y que este año no se reunió porque informó brevísimamente a la prensa de que Ana Botín, presidenta del Banco de Santander, no cursaría invitaciones, representa al club en España, para evitar en ese momento crítico suspicacias del gobierno de China por la crisis del COVID, cuando la Unión Europea y más países ajenos a la Unión habían pedido investigar el origen de la pandemia. No se celebró, o por lo menos no como otros años. Ha habido muy pocos años, desde los 50, que es cuando se funda el club, en que no se hayan reunido. Y ahí se toman decisiones de trascendencia para todo el continente, muy especialmente. Rerick, un congresista norteamericano, en 1971, denunciaba la acción en la Cámara de Representantes, septiembre de 1971. Denunciaba la acción del Club Bilderberg de la siguiente manera. Según él dijo en la Cámara, el Bilderberg no era otra cosa que la rama del CFR norteamericano creada para Europa y un club a través del cual los negociantes del CFR hacían negocio y con la disculpa de ayudar a Europa la colonizaban o la condicionaban en sus políticas de manera cada vez más visible. Ahí quedó la denuncia, pero creo que acertaba bastante en ello. Más tarde llegó la trilateral, la Comisión Trilateral, y ahí nos vamos acercando más al mundialismo, porque aspira el mundialismo a tener un gobierno mundial. Eso ya se ve clarísimamente volviendo a Wilson, volviendo a Mandel House. El gobierno mundial es un ideal a conseguir. Hay quien piensa con menos optimismo que ese gobierno mundial no es sencillo de conseguir y que habría que ir por fases. Quizá tener 3 gobiernos en el mundo, 5, para acabar confluyendo en uno solo. Pero como eso parece un poco complicado, quizá con 3 tendríamos bastante de momento, y de ahí la Comisión Trilateral. Un gobierno europeo, un americano de todo el continente y otro para Asia. Por eso en la trilateral entró Japón. El proyecto mundialista que está en marcha, y yo creo que ahora lo está de una forma especialmente visible, porque con el transcurso de la pandemia se va viendo cómo estamos asistiendo no solo a una crisis sanitaria, sino también política, de una gravedad, de una profundidad no conocida por esta generación, y no solo en Europa, en América también. Este mundialismo perfectamente puede aprovechar la situación para acabar imponiendo ese gobierno mundial, que sería un gobierno designado, no elegido.
pero no es que hayan improvisado ahora aprovechando la pandemia. El proyecto es muy anterior. He mencionado antes a la familia Rockefeller, uno de ellos, David Rockefeller. A finales de los años 80 dijo con toda claridad: todo está preparado para un gran cambio. Ahora solo es necesaria una gran crisis para ponerlo en práctica. Bueno, pues creo que he intentado dejar un poco clara la relación entre mundialismo y masonería, pero eso daría lugar, ese gobierno mundial, pues a una tiranía que nos llevaría hacia la distopía orwelliana directamente, porque no se habría conocido una concentración de poder semejante nunca. Previendo esto ya hace años también, Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, dice: para no abrir la puerta a un peligroso poder monocrático de tipo universal, un gobierno monocrático de tipo universal, el gobierno de la globalidad, entendiendo que tiene que haber una relación en este mundo globalizado, ha de ser de tipo subsidiario, organizado en múltiples planos y niveles de poder. Porque claro, ¿cuál es la nota decisiva del mundialismo? El intento de suprimir los estados-nación. Y una vez desaparecidas las soberanías nacionales, evidentemente el camino queda totalmente expedito para que ese gobierno pueda hacer y deshacer, por lo pronto, leyes, pero también tomar decisiones ejecutivas en todos los niveles, el militar, el económico, etcétera, etcétera. Y también, por cierto, y eso nos afecta más, el espiritual. Por eso esto lleva preparándose mucho tiempo con la ayuda decisiva de Naciones Unidas. Es este organismo el que ya diseñó 2 documentos para llegar a una religión universal. Por un lado está la Carta de la Tierra. Esto ocurre en los años 90 del siglo XX. La Carta de la Tierra, que es un documento panteísta que puede unificar a todos los seres del planeta bajo una misma creencia de que hay una veneración a la Tierra y que lo que hay que salvar por encima de todo es el planeta. Es un ecologismo muy mal entendido, pero fácil de vender en un mundo donde esa conciencia ecologista se ha ido desarrollando más cada vez. En declaraciones por aquella época, realizadas por Mikhail Gorbachev, que es el principal redactor de esta carta, presidente de la Cruz Verde Internacional, por cierto, él llegó a decir que la carta aspiraba a sustituir los 10 mandamientos por los contenidos en la carta. Y a la vez, en paralelo, Naciones Unidas también ponía en marcha otra iniciativa religiosa, que es la ética planetaria. ¿Y eso qué es? Ni más ni menos que un proyecto de religión sincretista que pueda ser aceptada o aceptable para todos los creyentes del mundo. Y aquí estamos entrando de nuevo en un terreno peligroso que hace que esté más presente que nunca ese culto luciferino. Por eso hace 4 o 5 años, fue en el mes de mayo, en la Universidad de Harvard se autorizó una misa negra. Y su rectora, presidenta en realidad, como se llaman allí, lo autorizó, porque dijo que siendo creyentes tenían derecho a practicar su propio culto. Aquello se paró porque hubo una movilización cristiana, no solo católica, en Estados Unidos y concretamente en el mundo universitario, y lógicamente la presidenta a última hora, horas antes de que se celebrase, lo paró porque el argumento que utilizaban los cristianos es que los creyentes en cuestión iban a ofender muy gravemente las creencias de millones de norteamericanos, con una misa negra en honor de Satanás. Pero eso tuvo trascendencia y, sin embargo, aquí el año pasado en Madrid tuvo lugar un seminario sobre el satanismo en la Universidad Complutense, sin mayores trascendencias, que acabó con un ritual ya a la caída del sol dentro de la propia universidad, mientras la capilla de la facultad donde se celebraba el seminario estaba cerrada en evitación de posibles incidentes. Así que la capilla cerrada, pero el culto satánico se celebró. No fue una misa negra, eso es muy complejo hacerlo como es debido, pero sí hubo una adoración de Satanás. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha ido normalizando lo satánico. Y en esto el mundialismo ha tenido mucho que ver. Y por supuesto volveríamos a la masonería y nos encontraríamos con lo mismo. Yo lo que quiero es dar, creo que es lo más interesante, una voz a los papas que han condenado a la masonería con excomunión
desde el siglo XVIII en cerca de 200 documentos. El último es de 1983, de Doctrina de la Fe. Es un documento de la Sagrada Congregación de Doctrina de la Fe, firmado por el entonces cardenal prefecto, Joseph Ratzinger, que acaba diciendo: el masón está en pecado grave y no puede acercarse a la Santa Comunión. Lo dice precisamente en el momento en el que aparecía el segundo Código de Derecho Canónico, el actual Código de Derecho Canónico, donde no se mencionaba de forma expresa la masonería. Y por eso dice, se ha cuestionado si la no mención significa que la doble pertenencia sea ya posible. Y añade, no, no lo es. El masón está en pecado grave. Hay un matiz, y es que en el Código de Derecho Canónico de 1917 se contemplaba como automática la excomunión late sentencia, que solo podía levantar un obispo. Y en el siglo XVIII, la excomunión de los masones solo la podía levantar el romano pontífice, según las condenas de Clemente XII y Benedicto XIV de aquel siglo XVIII. El cambio con esta declaración de doctrina de la fe es que en vez de estar excomulgados late sentencia, están en pecado grave. Pero claro, como todos sabemos, para dejar de estarlo y volver a la comunión eclesial, pues sería necesario que se confesaran con propósito de enmienda, de modo que el primer paso sería dejar su logia. Hay quien se ha negado y ha sido expulsado de la Iglesia, incluso recientemente, en 2013, un sacerdote francés, Pascal Bassin, que era masón, aunque lo negaba, finalmente se pudo comprobar que lo era, y su obispo era párroco en Megève. Su obispo, que era el de Annecy, en la diócesis de Annecy, empezó unas conversaciones con él haciéndole ver que era imposible de todo punto esa doble pertenencia, máxime siendo sacerdote y párroco. 2 años de conversaciones para que finalmente, llegada la orden desde la Santa Sede, Pascal Bassin fuera expulsado de la Iglesia Católica y suspendido, como es natural. Luego recorrió cadenas de televisión, se le presentó como mártir, víctima de la Inquisición romana, etcétera, etcétera, pero yo creo que es mucha paciencia que el obispo esté con el párroco durante 2 años haciéndole ver que esa doble pertenencia no es posible. No para él, para nadie. Bueno, esto está en vigor y lo ha estado siempre, pero el lenguaje de los papas en el siglo XIX era mucho más contundente. Yo recomiendo la lectura de Humanum Genus, una encíclica de León XIII, que es lo más detallado que se ha escrito sobre el tema. Y hablando de dogmas, padre, en el programa estaba contemplado cuáles son los dogmas masónicos. Hablando de ellos, dice León XIII, discrepan tanto y tan claramente de la razón que nada puede ser más perverso. Querer acabar con la religión y la Iglesia fundada y conservada perennemente por el mismo Dios y resucitar después de 18 siglos las costumbres y doctrinas paganas es necedad insigne y muy audaz impiedad. Es tan feroz e insensato propósito, en tan feroz e insensato propósito, parece reconocerse el mismo implacable odio de Satanás contra Jesucristo, así como el otro vehemente empeño de los masones, el de destruir los principales fundamentos de lo justo y lo honesto, y animar así a los que, a imitación del animal, quisieran fuera lícito cuanto agrada. No es otra cosa que empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente hacia su extrema ruina. Los dogmas. ¿Qué nos ha dicho aquí León XIII? Los dogmas masónicos consisten en la inversión del orden natural. Lo que, después de todo lo que llevo dicho en este rato sobre el luciferismo, se puede comprender. Pongo un ejemplo muy reciente de cómo se procede a este embrutecimiento del que hablaba León XIII. Este año de 2020, nefasto en tantas cosas, ha traído consigo un nombramiento asombroso en Naciones Unidas. Naciones Unidas, por cierto, ya la he mencionado aquí varias veces, para mí es la gran organización pantalla de la masonería desde hace ya mucho tiempo. Y no es de extrañar porque cerca de la mitad de los funcionarios pertenecen a alguna logia. Las agencias están dirigidas por personas de la masonería o que son afines a ella. Desde luego el ideario lo es. Y de ahí el haber impulsado las políticas antinatalistas, los derechos, los nuevos derechos, llamados así, sexuales y reproductivos,
antinatalistas por completo, entre ellos está el derecho al aborto, y desde luego todas las leyes de ideología de género, estableciendo una auténtica dictadura en la que no puedes ni siquiera opinar al respecto. Bueno, pues decía que este año han nombrado para un cargo relevante dentro de este organismo de Naciones Unidas a una doctora sudafricana, la doctora Mofoken, para el cargo de relatora especial para el derecho a la salud. Es el cargo exacto que ha recibido. Según ella misma, según la doctora Mofoken, repito el nombre, ella prestó servicios de aborto durante 10 años. En 2019 publicó un artículo que deja bien expuesta su mentalidad en una revista llamada Teen Vogue, dirigido a adolescentes, a jóvenes. En este artículo, que se titula ¿Por qué considero digno el trabajo sexual?, refiriéndose, por supuesto, a la prostitución. En este artículo se dirige a las jóvenes que están en edad de decidir su camino universitario, por ejemplo, o su profesión, que deberían plantearse como una opción profesional más el ejercer la prostitución, ya que es un gran bien para muchas personas y realiza una labor social. No sé si consigo transmitir el despropósito que encierra el artículo de esta señora. Dice en este artículo: algunas personas pueden tener fantasías y preferencias pervertidas que pueden cumplir con los servicios de una trabajadora sexual. Esto nunca ocupa titulares en la prensa. Si acaso, y tampoco, se habla de algún nombramiento en Naciones Unidas, que nunca es un tema del que se ocupen los informativos, pero desde luego de lo que no se van a ocupar es de desentrañar, de sacar a la luz cuál es el pensamiento de este alto cargo recién nombrado. Y si la relatora para la salud, para el derecho a la salud, es partidaria de que las jóvenes se prostituyan, cumpliendo así una labor social, incluso para personas que tienen tendencias desviadas, creo que cabe añadir muy poco al respecto sobre cuál es el ideario que se está imponiendo ahí. Y así podremos entender mejor por qué el derecho al aborto. Tenemos aquí en España un obispo que ha hablado muy claro sobre la gobernanza mundial, refiriéndose al globalismo, como se llama ahora el mundialismo, ¿no? Monseñor Reich Pla, que en relación con el aborto decía, o daba como explicación en una carta pastoral que lleva por nombre Llamar a las cosas por su nombre. Y venía aquí a decir el por qué el Partido Popular había retirado su proyecto de reforma de ley del aborto. Y más o menos citándole de memoria, dice Monseñor Reich: ha llegado el momento de decir con voz sosegada pero clara que el Partido Popular es liberal, inspirado en los principios de la ideología de género, servidores todos a su vez, bueno, habla del lobby LGTB, etcétera, servidores todos a su vez de un imperialismo neocapitalista, ¿no?, que se impone como un gobierno, como una gobernanza mundial. Es decir, si España tomó esta decisión, o el Partido Popular en el poder en ese momento tomó esta decisión, es porque la gobernanza mundial se lo vino a imponer de este modo. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque al final vemos que esto ya es un grado de mundialismo importante. Los países son soberanos según para qué, pero ciertas ideologías disolventes se están extendiendo con enorme rapidez precisamente porque son políticas o estrategias absolutamente internacionales, mundialistas. Y plantarse ante ellas, pues es verdaderamente difícil. Y si no, pues que se lo pregunten al propio Partido Popular el por qué retiró su proyecto, como dice Monseñor Reich, movido por fuerzas que no radican precisamente en España, aunque aquí tengan sus conexiones. Para ir acabando,
he hablado antes de Humanum Genus, he hablado de los dogmas masónicos. Yo creo que esta es una encíclica, no creo, he comprobado que hace un bien enorme. Y decía también hace unos días en una entrevista como esta, sobre este tema, que he comprobado de primera mano que mis alumnos reciben el mensaje claro, contundente de aquellos papas. León XIII, desde luego, habló sobre masonería con más claridad que yo diría que casi nadie, ¿no? Veamos la introducción que hace a esta encíclica, a Humanum Genus. El humano linaje, después de que por envidia del demonio se hubo, para su mayor desgracia, separado de Dios, creador y dador de los bienes celestiales, quedó dividido en dos bandos, diversos y adversos. Uno de ellos combate asiduamente por la verdad y la virtud, y el otro por todo cuanto es contrario a la virtud y a la verdad. Uno es el reino de Dios en la tierra, es decir, la verdadera Iglesia de Jesucristo, a la cual quien quisiera estar adherido de corazón y según conviene para la salvación, necesita servir a Dios y a su unigénito Hijo con todo su entendimiento y toda su voluntad. El otro es el reino de Satanás, bajo cuyo imperio y potestad se encuentran todos los que, siguiendo los funestos ejemplos de su caudillo, rehúsan obedecer a la ley divina y eterna y obran sin cesar, o como si Dios no existiera, o positivamente contra Dios. Agudamente conoció y describió Agustín, se refiere al padre de la Iglesia, San Agustín, estos dos reinos a modo de dos ciudades contrarias en leyes y deseos, compendiando con sutil brevedad la causa eficiente de una y otra en dos palabras. Dos amores edificaron dos ciudades. El amor a sí mismo hasta el desprecio de Dios edificó la ciudad terrena. El amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, la celestial. Esta introducción es de tal contundencia que contaba antes una experiencia personal con un alumno que después de haber hecho un trabajo sobre esta encíclica, tenía un padre que, bueno, su padre le presionaba para que se iniciara en una logia, él no quería hacerlo, y venía a verme al despacho, teníamos tutorías, un día me preguntó que si él no podía seguir siendo católico, porque lo era, y utilizar a la secta, que es lo que quería su padre, ¿no? Se supone. Le dije que no, que era imposible. Y él solo se contestó, me pedirán cosas, ¿verdad? Y le dije que sí, pero añadí, pero sobre todo estará usted en el bando del demonio. Y sin necesidad de yo decirle más, contestó, ya, las dos ciudades. Se le había quedado grabada la introducción de León XIII. Hay dos bandos. ¿Estás con Cristo o estás contra él? Evidentemente la masonería, unos de una forma consciente, otros menos, porque la confusión actual es de tal calibre que hay católicos que son masones y comulgan tranquilamente. Hay una infiltración masónica en la Iglesia que también existe. Pascal Bazin es un ejemplo que acabo de citar. Y bueno, ese relativismo se ha impuesto al extremo de que efectivamente, como trataba de impedir Dios cuando crea al hombre, prohibiéndole comer esos frutos del bien y del mal, hemos llegado a ese punto en el que establecemos lo que está bien y lo que está mal según nuestra propia voluntad. La situación, no vamos a negar que es crítica. Estamos en un momento en el que, junto a la pandemia y los desórdenes que ha traído, en muchos lugares se están produciendo auténticas revoluciones político-sociales. España es un ejemplo. ¿Cómo se puede combatir esto? Porque la gente, claro, lógicamente, como decía Butler, la mayor parte de la gente no sabe por qué ocurren las cosas. Ya se ocupan los medios también de que no se enteren. Tenemos, yo diría que dos armas principales. Hombre, desde luego, tenemos el arma de la oración, esa sobre todo. También la de la información. Y termina esta encíclica, y yo voy a utilizar ese final para acabar también mi intervención sobre este tema, diciendo a León XIII, levántase insolente y orgullosa por sus triunfos la secta de los masones, ni parece tener ya límites a su pertinacia. Préstanse auxilio sus sectarios, todos unidos en nefando contubernio por comunes ocultos designios, y unos y otros se animan por todo malvado atrevimiento. Tan fiero asalto pide igual defensa. Es a saber que todos los buenos se unan en amplísima coalición de obras y oraciones,
Les pedimos, pues, por un lado, que estrechando filas, firmes y a una resistan contra los ímpetus cada día más violentos de los sectarios. Por otro, que levanten a Dios las manos y le supliquen con grandes gemidos para alcanzar que florezca con nuevo vigor la religión cristiana, que goce la Iglesia de la necesaria libertad, que vuelvan a la buena senda los descarriados y que al fin abran paso a la verdad, los errores y los vicios a la virtud. Como intercesora y abogada, tengamos a la Virgen María, Madre de Dios, para que, pues ya en su misma concepción purísima venció a Satanás, sea ella quien se muestre poderosa contra las nefandas sectas en las que claramente se ve revivir la soberbia contumaz del demonio, junto con una indómita perfidia y simulación. Acudamos también al príncipe de los ángeles buenos, San Miguel, el develador de los enemigos infernales, y a San José, esposo de la Virgen Santísima. Así como a San Pedro y San Pablo, apóstoles grandes, sembradores e invictos defensores de la fe cristiana, en cuyo patrocinio confiamos, así como en la perseverante oración de todos, para que el Señor acuda oportuno y benigno en socorro del género humano, que se encuentra lanzado a peligros tantos. ¿Qué nos pide al final el Papa? Oración. Sobre todo una gran devoción a la Virgen y también al príncipe de las milicias celestiales, a quien ese mismo Papa compuso la oración que durante años se rezaba al acabar las misas, oración que misteriosamente desapareció y al acabar las celebraciones no se reza ya en casi ningún sitio. Él había tenido, León XIII, una visión de cómo el Vaticano era atacado por las fuerzas del infierno, compuso él mismo la oración y a partir de ahí se estuvo rezando hasta que hace unos años inadvertidamente desapareció. Padre, si quiere usted pasar Sí. un turno de preguntas. Sí, doctor Alberto, en el programa también había puesto la masonería se ha infiltrado en la iglesia y usted ha dicho algo sobre el tema. También alguna persona ha preguntado ¿en qué grado está la infiltración de la masonería dentro de la iglesia? ¿De qué manera o en qué asociación? ¿No? Quizá con fines, entre comillas, bueno, caritativos, no, fraternales o solidarios. ¿De qué manera se ha ido infiltrando, ya sea en la práctica o también dentro de las ideas, de la ideología? Vamos a ver, la Iglesia está siendo infiltrada por la masonería ya desde el siglo XVIII. Solo que, claro, era una infiltración mucho más débil y aquella Iglesia tenía todavía una energía para responder que ha ido perdiendo, porque la Iglesia está en el mundo y todos tenemos ya una impronta relativista, aunque queramos rechazarlo. No nos atrevemos a decir las cosas con la claridad que he traído hoy aquí en boca de León XIII. Pero ya en el siglo XVIII, Pío VI decía que la masonería se había infiltrado en el estrado de las academias junto a los tronos de los reyes y, lo que es más horrible, en el santuario. Infiltración masónica, claro que ha habido siempre. El enemigo comprendió que desde fuera la ciudadela era imposible de tomar, pero desde dentro era mucho más sencillo. En el siglo XX hubo una infiltración mayor. En los años 70 se publicaron en Italia varias listas de masones. Apareció, entre otros nombres, hay una, la más famosa, que es la lista Pecorelli, por un periodista, Mino Pecorelli, del Osservatore Politico, que murió asesinado poco después de publicarla, por cierto, a balazos delante de su periódico, en Roma. Mino Pecorelli venía a decir que de todos los que aparecían en esa lista, que por cierto daba el nombre en clave y la fecha de la iniciación, pudo inventárselo, y además esta venía a ser como un compendio de otras muchas listas que ya se habían publicado. Pero me quedo con un dato. Aníbale Bugnini, arzobispo, que había estado al frente de Culto Divino, y era el principal responsable de la reforma litúrgica. Reforma tan descabellada, tan prácticamente herética, que en 1975 hubo que hacer 2 misales, porque él primero sacó uno y aquello era tan inadmisible que el propio Papa dio orden de que se hiciera un segundo misal que permaneció sobre el anterior, porque el que había diseñado Bugnini era tan contrario a la liturgia que no se podía ni aceptar. Bueno, cuando llegó esta denuncia no hubo una confirmación expresa, tampoco un desmentido. Bugnini sí lo negó.
pero Pablo VI le mandó a la nunciatura en Teherán, lo cual es quitarle de la circulación porque en el Vaticano este hombre tenía un gran peso. Pero es que Culto Divino lo disolvió, lo que significa que sospechaba incluso de los colaboradores del arzobispo Bugnini. Aparte de quienes hayan sido, bueno, luego se ha hablado de muchas cosas por confirmar. La famosa logia Ecclesia, que funcionaría dentro del Vaticano. En un sótano se reunirían supuestamente en un sótano del archivo secreto del Vaticano. Se habló del cardenal Samoré, se habló de una oferta del duque de Kent, que era el gran maestro de la Gran Logia de Inglaterra, para nombrarle venerable maestro de esa logia. Esos contactos quedaron ahí, ni desmentidos ni confirmados. Pero centrándonos en lo que sí podemos conocer, hay algo que denota que esa infiltración es una evidencia. Por aquellos años se descubrió la existencia de la logia P2, la Propaganda Due, en Italia, que resulta que era una monstruosa organización masónica que incluso había absorbido al Gran Oriente de Italia, tanto que lo refundaron después. La famosa logia de Lucio Gelli, que sería quien había entablado conversaciones con el Vaticano, bueno, con este cardenal, para intentar formar una logia vaticana. Cuando el Parlamento italiano constituyó una comisión para investigar qué había ocurrido en la logia P2, declararon 2 generales que pertenecían a esa logia y además un escritor, Pierre Carpi, que publica muchos datos sobre el tema, que en ella, aunque no dan nombres, había obispos y cardenales en la propaganda Due. Yo digo que sin llegar a poder afirmar nunca, y es gravísimo esta afirmación en un clérigo más todavía, ¿no? El Código de Derecho Canónico del 17 prevé que cualquier sacerdote que fuera hallado en esta circunstancia, como ocurrió con el párroco Bazin, perdería cualquier cargo, nombramiento o beneficio eclesiástico. Aparte de estar excomulgado, pues evidentemente perdería lo demás, ¿no? Pero en cambio yo me voy a centrar en algo que puedo afirmar porque es conocido, público y notorio y además no necesita comprobación ninguna porque está en la prensa. He hablado antes del cardenal Ravasi, que en 2016 se hizo famoso de repente, bueno, en la Curia Vaticana era conocidísimo, porque estaba al frente del Consejo para la Cultura, ¿no? Pero publicó aquel artículo que Il Sole 24 Ore tituló Queridos hermanos masones, donde habla Ravasi de una apertura de diálogo con la masonería, cosa que ya se ha celebrado, él tiene que saberlo, porque entre 1974 y 1980 la Gran Logia de Alemania mantuvo conversaciones con la Conferencia Episcopal de este país para ver si era posible que al menos alguna obediencia masónica fuera compatible con la Iglesia, con la pertenencia a la Iglesia. En el año 80, Juan Pablo II ya apremió a la Conferencia Episcopal de Alemania y a Doctrina de la Fe, que dio su beneplácito a estas reuniones, para que hicieran un informe. Y de ahí viene la declaración de los obispos alemanes, contundente, en la que dicen que de ninguna manera se puede pertenecer a ambas cosas, porque no ha habido cambios en la masonería. Hay un argumento que me llamó la atención de los obispos, y era que decían que ritos y palabras imprimen carácter en el masón. Tienen como unos contrasacramentos, como si te ordenan sacerdote, ya eres masón hasta siempre. Podrás pasar a ser durmiente, es decir, no trabajas en tu logia. Podrás ser irradiado, pero ese rito al que te has sometido ha quedado impreso en ti. Después de esto, 6 años de conversaciones, me parece algo verdaderamente casi una provocación que un príncipe de la Iglesia nos hable de abrirse al diálogo, porque según la versión, además decía que teníamos mucho en común, es el que decía que el deísmo nos unía con ellos. ¿Cómo nos va a unir el deísmo a los católicos con nadie? Es precisamente una visión de Dios completamente distinta. Por eso, en el año 85, el cardenal Ratzinger, al que he mencionado antes como firmante de la última declaración de condena, publicó, bueno, no lo firma, pero es un editorial del Observatorio Romano, al año de la última condena pontificia, donde dice
explica con argumentos teológicos y filosóficos el por qué la doble pertenencia es sencillamente imposible. Y más o menos viene a decir, el católico tiene una manera muy concreta de relacionarse con Dios y somos una comunidad eclesial. El considerar profanos a los que no son parte de tu secta es anticatólico, pero el relacionarte con Dios de la manera que sea, además relativizando sus atributos, es algo que un católico tampoco puede permitirse. Luego, Rabasi ha seguido y en el 2017, un año después de este artículo, donde veía el tantos puntos de unión, se celebró el tercer centenario de la masonería. Vi con preocupación que la masonería italiana había organizado en Siracusa un encuentro con católicos, concretamente con el obispo de Noto, Monseñor Stagliano, que acudió, y digo que lo vi con preocupación, pero no era para preocuparse, porque posteriormente Monseñor Stagliano hizo unas declaraciones contundentes, diciendo que si hay lobos hay que ir, como en el Evangelio, los calificó de lobos. Y luego les dijo, porque el título del encuentro era Iglesia y masonería tan lejos, tan cerca. Y dijo el obispo, les he explicado que no están lejos ni cerca, sencillamente están fuera, están excomulgados, no pueden pertenecer a la comunión eclesial. Les he explicado, como teólogo, lo que es la excomunión. Ahí fue más lejos de lo que se prevé actualmente, ¿no? Porque lo actual es que un masón de a pie, no los que dirigen las logias o las promueven, simplemente está en pecado mortal. Pero claro, estas declaraciones que publicó La Croce en Italia cayeron como un jarro de agua fría sobre la masonería, que pensaba que se había apuntado un tanto invitándole a esta reunión. Pero bueno, no es el único, Monseñor Rabasi, del que yo no afirmo que sea masón, pero que desde luego les ha tendido una mano a ese diálogo y quiere ver donde no hay puntos de encuentro. Otro que él encontraba de encuentro era el hecho de que quienes redactaron las constituciones de Anderson, aquellos clérigos protestantes, eran cristianos. Sí, monseñor, eran cristianos, pero es que a la vez eran gnósticos. Y hablo de Anderson y de todos ellos. Entonces, no volvemos a no tener ningún punto de contacto con ellos, sino todo lo contrario. ¿Qué puede mover a un cardenal a abrir una línea como esta de constante diálogo con la masonería? A mí se me escapa. El cardenal Sara ha hablado de carrerismo. Es decir, parece que ciertas actitudes, también en la Curia Vaticana, como en el mundo, facilitan ciertas carreras, según los apoyos que reciban. No sé por qué Rabasi, porque desde luego la inteligencia la tiene demostrada y la valía personal también, ha podido caer en algo como esto. Pero bueno, no es el único que está en esta dirección. La Universidad de Comillas, Pontificia Universidad de Comillas, en 1989, fundó un instituto para la investigación sobre liberalismo, krausismo y masonería, lo que no deja de ser una manera de normalizar todo ello. Este instituto, no sé si sigue operativo, pero publicó más de 22 o 23 volúmenes a favor de ese encuentro. Uno de esos libros se llama La masonería, Escuela de Formación del Ciudadano. ¿En qué línea están? Pues según el propio rector de Comillas, en la línea de Monseñor Rabasi, apertura al diálogo. Y eso, en el caso de este instituto, o de Rabasi, no deja de ser una normalización de algo que ha sido condenado 200 veces por la Iglesia, sin que ninguna de estas condenas, por supuesto, se derogase nunca. Y tenemos una última condena del año 83. Aparte de que en este pontificado se ha vuelto a confirmar que es imposible la doble pertenencia con el caso del sacerdote francés que he mencionado ya 2 veces a lo largo de la conferencia. Luego, claro que la infiltración es evidente. Lo que pasa es que no es nueva, si se quiere ahora es más fuerte. Y también siempre acabo diciendo lo mismo. Los sacerdotes, los jóvenes que ingresan en el seminario, antiguamente venían de familias con una fe muy sólida y de un mundo católico donde las cosas estaban mucho más claras. Ese sincretismo masónico, ese relativismo moral que han extendido, ha influido mucho en que también los jóvenes que van a los seminarios, que a veces reciben allí una formación no perfectamente adecuada. Por ejemplo, del demonio no se les habla.
De ahí que no haya casi exorcistas ahora mismo. Es un tema que les espanta porque no se les ha enseñado tampoco. Si supiera un sacerdote, uno de estos jóvenes, el poder que tiene con su sacramento de orden sacerdotal sobre el demonio, le temería mucho menos de lo que le temen algunos que no han oído hablar de él nunca y están ordenados. Quiero decir con esto que el mundo ha ido entrando en la Iglesia. Vamos a hablar con claridad. No es solamente ya la infiltración masónica. La masonería ha extendido criterios propios en la sociedad occidental. Todos somos relativistas. Creo que hasta yo, seguramente he pecado de ello en alguna ocasión, aunque trato de combatirlo cada vez con más firmeza. Pero estos jóvenes vienen de ese mundo. Una consagrada más joven que yo hace años me decía que me envidiaba, porque ella, siendo una consagrada modélica, por su edad, tenía las ideas menos claras que yo. Porque ella había ido a un colegio, había tenido unas amigas, había tenido un entorno que tenían las ideas mucho más confusas en materia de religión. Y eso es algo que afecta a la sociedad occidental. ¿Y cómo no va a afectar a la Iglesia? ¿O es que los sacerdotes caen del cielo? No. Meritorio ya es que estos jóvenes sigan ingresando en los seminarios, pero desde luego vienen con unas carencias en cuanto a la fortaleza de la fe, que la gracia hará que crezcan en ella. Pero indudablemente traen como bagaje cultural, podríamos decir, un bagaje mucho menos contundente, mucho menos sólido que el que tenían los sacerdotes que se ordenaban hace medio siglo o de ahí para atrás, ¿no? Sí, algún papa masón y también alguna valoración suya de la encíclica recientemente sacada, Fratelli Tutti, y sobre todo en un capítulo donde se habla de fraternidad, igualdad, libertad, que son máximas de la Revolución Francesa y, claro está, de la masonería. Si hay algún papa, ha habido algún papa masón, su valoración sobre esta encíclica, y también ha mencionado a comillas, por lo tanto tiene relación la infiltración o qué relación guarda la Compañía de Jesús o guardaron o guardan con la masonería. La Compañía de Jesús, que ha sido el ejército del Papa durante siglos y ha prestado a la Iglesia un servicio inestimable, difícil de valorar, muy difícil de valorar durante siglos, ha sido la orden más atacada por la masonería, la más, con diferencia, hasta que en el siglo XX se abrió a una conversación con la masonería norteamericana, por iniciativa de los masones norteamericanos. Un sector de la compañía con mucho rechazo del resto de los jesuitas, que habían sido lo contrario, pero se han sido nada menos que los que han propagado la devoción al Sagrado Corazón, porque es una misión que recibieron, especialmente ellos. Alcanzaron la excelencia en tantos sentidos en la enseñanza, el cuarto voto, ¿quién lo tiene más que ellos, no? Pero en el siglo XX esa apertura al diálogo trajo consigo que un número indeterminado de jesuitas se acercaran más de la cuenta a la secta, pienso. Y luego ya, pues a mediados del siglo XX hemos visto que ha habido dentro de la compañía, y es muy triste verlo así, pero es verdad, brotes de modernismo, de aquel modernismo condenado por San Pío X en Pachendi. Entre ellos, y no quiero meter a toda la compañía, conozco jesuitas santos e ignacianos que han sufrido con esta situación mucho. La mayoría son mayores, pero ahí están y todavía han dejado una obra importante, un apostolado importantísimo. Pero la teología de la liberación dentro de la Compañía de Jesús causó estragos en un momento dado y naturalmente por el prestigio de la orden se extendió en el centro de América de una forma importante, de manera muy sorprendente, porque aunar marxismo condenado también por Pío XI, el comunismo, con el cristianismo, diluyendo la imagen de Cristo, era un paso gravísimo que dieron en la teología de la liberación, condenada y no por eso abandonada totalmente por la orden. Ha habido eso, ha habido ese acercamiento. Yo no puedo, ni he comprobado, ni he querido seguir qué jesuitas, si es que alguno se ha hecho masón. Desde luego, los hay que han normalizado esta situación. Hay autores jesuitas que han escrito mucho sobre masonería en un tono neutral, cuando no se puede ser neutral en este asunto. Como dándonoslo a conocer como el que habla de una actividad de una asociación cultural. Ha faltado claridad. Se ha hablado mucho de papas masones. Le confieso que yo como católico rechazo de entrada
esa acusación, primero porque me lo tienen que demostrar. Y mi deber como católico es ser fiel a Pedro. Por tanto, hasta que no me pongan delante las pruebas, yo no lo he investigado, es que me he negado a investigarlo, aunque me han dado a veces materiales para que lo hiciera, de papas ya de hace tiempo, que lo habrían sido antes de ser papas, por cierto, por lo menos en uno de los casos que me proponían estudiar. No quise saber nada. El magisterio de ese papa, sospechoso, es irreprochable. ¿Qué fue antes? Si fue masón fue muy grave que lo haya sido. Pero en caso de haberlo sido, quiero pensar que su conversión fue muy sincera y que posteriormente, como cualquier pecador, que todos lo somos, tuvo que cambiar. Y cuando llegó al papado, insisto que tiene un magisterio irreprochable. Se ha hablado no de uno, sino de más papas masones. Pero también quiero decirle algo, y es que la masonería se atribuye la afiliación masónica de personajes de la mayor importancia, porque eso naturalmente prestigia a la secta. Y llevan años repitiendo el mantra de los papas masones. Porque claro, si esto fuera así, ¿con qué autoridad un católico de a pie puede rechazar a la masonería si ha habido sucesores de Pedro que han sido masones? Conozco algunos casos y sacerdotes incluso muy afines a la masonería que han lanzado esa acusación sobre varios papas. En una ocasión fue un encuentro que acabó de una forma bastante violenta por esta situación, ¿no? Al final había un par de sacerdotes entre el público de la conferencia que venían ahí a decir alto y fuerte que todo esto estaba muy bien, pero que ¿de qué estaba yo hablando si había papas masones? Entonces, claro, si se rompe la unidad en la Iglesia, y no podemos perder de vista que el cisma está ahí, amenazándonos, ese es un paso gravísimo. Lo que no quiere decir que podamos aceptarlo todo. Pero como decía un amigo mío, prefiero confundirme con el Papa que en contra de él. En el caso de la última encíclica, no se puede discutir que puede ser utilizada, manipulada, precisamente por la masonería. Ahora, claro, ellos lo han celebrado con enorme alegría. Las grandes logias siempre se apresuran a celebrar cualquier paso que dé la Iglesia que pueda ser equívoco para reivindicar esa unidad, que no sé por qué les preocupa tanto, puesto que la han combatido siempre. Bueno, sí que lo sé. Naturalmente, el aparecer como católicos o cercanos al catolicismo nos arrebataría a los católicos un argumento decisivo para rechazar ingresar ahí. Cuando realmente yo le aseguro que cuanto más he profundizado en su pensamiento, rituales, filosofía y creencias, más alejado veo que estamos de ellos. Eso es así. ¿Qué nos tocará ver? Pues no lo sé, puede que llegue el cisma, puede que se esté buscando, incluso desde dentro. En Alemania la situación de los obispos es muy preocupante, al menos la de una buena parte del episcopado alemán. La Iglesia está amenazada por muchos sitios. Y yo aquí ya no quiero entrar, porque el siguiente paso es entrar en el tema apocalíptico. ¿Veremos el resto de Israel o el principio de eso? ¿Quedará fe sobre la tierra cuando vuelva el Hijo del Hombre y vuelva el Evangelio? No sé lo que nos tocará por ver, pero sí que sé lo que tenemos que hacer nosotros. Y yo creo que lo que nos toca es asumir lo que somos. En el caso personal mío, pues un católico seglar, profesor de doctrina de la Iglesia, que es una de las asignaturas que yo imparto, y tratar de cumplir la voluntad de Dios de la manera más perfecta en el día a día. En el día a día. Y ahí no me equivocaré. Y no quiero entrar en más juicios, como me diría mi confesor si estuviera aquí sentado, ¿no? Tú no juzgues, juzga a Dios. Estamos en una situación difícil en todos los sentidos, como yo no había conocido y tengo ya una edad, nunca. En lo político y en lo religioso, que me preocupa más que lo político, aunque van de la mano. Eso es una evidencia. Estamos en esa situación. Pero creo que esto se combate, como he dicho antes, de rodillas, con fidelidad al magisterio, con fidelidad a la doctrina y, desde luego, cumpliendo cada uno, nosotros, cada día, lo que tenemos que cumplir. Hay un santo español, San Manuel González,
cuyo lema era ese: ¿qué tengo yo que hacer hoy? Hazlo. Es decir, como católico, como apóstol de Cristo, ¿qué te toca hacer? Como un apóstol de Cristo que además es católico. No nos lo están poniendo fácil precisamente en esta pandemia y además el ataque contra la Iglesia previo a la pandemia es visible. ¿Por qué arden las iglesias de Francia? Cuando arde la Catedral de París, que no creo que fuera un hecho casual, ni mucho menos, y en eso tengo las declaraciones, se publicaron en su día, del arquitecto que había trabajado en las obras de Notre Dame hasta justo antes del incendio. No creo que fuera casual, como tampoco pudieron ser casuales los 50 y tantos incendios que en aquel año se provocaron en iglesias de Francia, algunas monumento nacional, en el mismo París. Lo que ha pasado en Chile hace muy poco tiempo, ¿no? Están ardiendo iglesias otra vez. ¿Eso qué nos está demostrando? Una presencia clara del enemigo malo entre nosotros y a por nosotros. Y desde luego desunidos seremos menos. Luego yo me quedo con San Manuel González. ¿Qué me toca a mí hacer hoy? Yo soy padre de familia y tengo un trabajo, por cierto, vocacional que me hace muy feliz, la docencia, de historia y de doctrina. Pues hacerlo lo mejor posible, ofreciéndoselo todo a Dios. Y no quiero decir más porque estoy hablando con un sacerdote y no seré yo quien le dé lecciones a un sacerdote, ni mucho menos de cómo debe actuar el católico. Todo lo contrario, aceptaré lo que usted me diga con la mejor disposición como hijo de la Iglesia que soy. ¿Cuál es el estado de la masonería en España a nivel eclesiástico y profano? No es el peor. Yo creo que hay iglesias nacionales mucho más infiltradas que la española. Creo que en la Iglesia española hay un silencio en ciertos temas que estamos viviendo ahora que la verdad nos llenan de estupor en ocasiones, ¿no? Por ejemplo, el debate de si se destruye o no la cruz más grande del mundo que tenemos junto a Madrid, ¿no? La del Valle de los Caídos, se ha dicho muy poco. Algo ha dicho la conferencia episcopal, pero echamos de menos una contundencia mayor en esto, ¿no? No es la Iglesia, yo creo, más infiltrada. Creo que hay temor, creo que hay muchos respetos humanos, como tenemos también los católicos de a pie, en ese no hablar con toda la contundencia. Yo conozco obispos que no están diciendo exactamente lo que piensan porque guardan silencio, aunque en privado sé lo que les hace sufrir las políticas que estamos sufriendo en España, ¿no? ¿A qué obedece ese silencio? Tampoco quiero juzgar a los obispos. Echo de menos su palabra. Quisiera tener esa palabra. Quisiera que hubiera más obispos como Monseñor Reig, al que he citado hoy, y que cuando ha hecho falta ha hablado con toda valentía. No es el único, pero la mayoría, aunque debo decir que conozco a algunos y en privado estamos casi siempre de acuerdo en todo, cuando hablamos de temas de política, se entiende, ¿no? Veo que por alguna razón en público se manifiestan poco, demasiado poco para lo que está ocurriendo. Pero le hago una pregunta también que yo tengo dentro de mí, es una pregunta retórica más bien. ¿De dónde viene el silencio de la Iglesia universal en temas como el aborto, que se han abandonado ya hace tiempo? Puntualmente surge el tema, pero ese genocidio que no cesa, sino que va a más, debería ser objeto de un magisterio mucho más claro, no abandonar esa batalla, porque esa es la gran batalla que se está librando en el mundo. La gran batalla de Satanás, con masonería o sin ella. La masonería ha tenido que ver mucho en las leyes del aborto, por supuesto, pero la gran batalla que tenemos ahora planteada es el mayor genocidio de la historia, la muerte de millones de inocentes, como dice Evangelium Vitae de Juan Pablo II, por parte de quienes más obligación tienen de defenderles. Y esto ya lo he repetido, quizá alguno me lo haya oído en alguna ocasión. Esto nos está salpicando a todos. Está ensuciando, está pervirtiendo nuestra propia civilización. Y yo creo que aquí debería volver la Iglesia a levantar la voz. Nunca puede bajar la voz en ese tema. Sobre todo, hace un año el Estado de Nueva York aprobó el aborto de 9 meses de gestación. El asesinato de niños directamente, aunque es igual de asesinato antes, pero ya un niño que se le ve perfectamente formado. ¿En qué se diferencia ese aborto legalizado en Nueva York de un parto? Pues en que es un asesinato sencillamente del niño a término.
Gracias a Dios, varios estados norteamericanos después de aquello, no sé si fueron 6 o 7, Alabama, entre otros, sacaron adelante leyes muy restrictivas, cuando no casi del todo restrictivas en materia de aborto. Allí veo una lucha todavía. Pero en cambio, echo en falta esa voz que tenía que ser recurrente, sin temor a la insistencia. La Iglesia no puede permanecer, desde mi punto de vista, impasible o resignarse ante el mal, ante un mal de proporciones tan inmensas como es este. Sí, mire, hay más preguntas, pero no vamos a hacerlas porque llevamos casi 1 hora y media de conferencia y no es cuestión de quitarle a usted más tiempo del que nos ha dedicado. De verdad, solamente darle las gracias por todas estas enseñanzas que nos ha brindado. Digo, hay más preguntas, pero no nos vamos a quedar. Creo que en otra ocasión tenemos que invitarle, ojalá usted pueda y acepte, solamente para contestar preguntas relacionadas con este ámbito. No sé si las preguntas quedan grabadas en el chat, ya me lo dirá la encargada Bárbara, pero usted hablaba ahora mismo del aborto, ¿no? Del negarse a la vida automáticamente. Bueno, aún, a Dios gracias, hay familias que están abiertas a la vida, no cerrarse la procreación, y aquí algunas familias muy numerosas, entre ellas hay una muy querida por nosotros, por un servidor, está la señora Carmen, que tiene 14 hijos. 14 hijos, uno de ellos sacerdote. También debe estar por aquí, me imagino, los demandaderos de la Encarnación, que la Francis, que es la esposa de Alberto, familia de 17 hijos también, carmelitas, sacerdotes han nacido allí. Pues esa generosidad Dios también lo va a premiar. Y solamente una última pregunta, que quizá también sea de mucho interés, puesto que últimamente ha habido atentados en iglesias en Francia. Me preguntan si hay alguna relación entre el Islam y la masonería. Y luego damos la palabra para que nos cuente don Jorge Fernández su entrevista con el Papa brevemente, y así damos por culminado la conferencia. Entre Islam y masonería, bueno, el globalismo masónico puede utilizar como compañeros de viaje a cualquiera que pueda minar esas resistencias de los estados nacionales o esos ataques a su identidad. Ejemplos de conexión entre Islam y masonería, siempre pongo el mismo ejemplo: Turquía. La Turquía del siglo pasado se convierte o pasa de ser un estado casi califal, el centro del Islam, el Islam más visible, a convertirse con Kemal Atatürk y los jóvenes turcos en un estado laico. ¿Qué había ocurrido? Pues que los jóvenes turcos, precisamente, la mayor parte de ellos, los dirigentes, estaban iniciados en logias masónicas. Para que se vea, eso es un ejemplo de cómo puede, en una sola generación, por cierto, fue en este caso, convertir un país teocrático absolutamente, como era la Turquía musulmana del siglo XX, de principios del siglo XX, en un estado laico. Bueno, pues ahí se ve el fruto de la acción masónica fulminante. En cuanto al Islam, bueno, hay un Islam radical que por supuesto está intentando atacar Occidente porque le escandaliza y además lo considera un lugar de expansión natural. Y yo no veo que se estén tomando medidas contundentes. Y no digo ya con el Islam radical. En el caso puntual de las iglesias incendiadas o de los católicos agredidos, hombre, sí que ha habido reacción policial, pero ¿por qué no se habla siquiera en prensa de esas 50 y tantas iglesias incendiadas o asaltadas antes de Notre Dame, precisamente aquel año en Francia? ¿Por qué se guarda ese silencio? ¿O es que no son musulmanes quienes las queman? ¿Por qué queda en la nada? ¿Por qué no nos informan? Evidentemente en Chile no han sido musulmanes los que las estaban quemando. O sea que no es un fenómeno que les podamos achacar exclusivamente a ellos, ¿no? Pero este ataque a la Iglesia que se está produciendo a una gran escala en todo el mundo está quedando sin cubrirse informativamente hablando. Y ahí también podrían los pastores levantar la voz y publicar documentos que nos sirvan de luz y de guía, o al menos conforten al pueblo católico cuando asistimos a un asalto de estas proporciones, ¿no? Bueno, ya que hable de don Jorge, de algo que dijo en la presentación de uno de mis libros, por cierto,
lo reveló ahí y causó verdadera sensación, no solo en España, fuera también. Sí. Bueno, buenas tardes. Pero bueno, lo puede comentar el propio Alberto Bárcena, un amigo Alberto, y aprovecho para darle las gracias por su charla una vez más y la pedagogía que en relación con esta cuestión viene haciendo, ¿no? Pero Alberto, si te parece, cuéntalo tú. No, Hemos prefiero que hablado lo tú y yo. cuentes tú, que eres el que lo viviste. No Bueno, sé si... pues nada, pues buenas tardes. Bueno, fue una conversación que tuve yo con el Papa emérito, Benedicto XVI, en su actual residencia en el Mater Ecclesiae, en los Jardines Vaticanos, ¿no? El monasterio donde reside actualmente. Bueno, fue ahora hace 5 años, ¿no? Exactamente fue el 17 de junio de 2015. Yo fui a verle, pues le escribí una carta. Me contestó su colaborador, su secretario, el arzobispo Georg Ganswein, ¿no? Diciéndome que sí, que con muchísimo gusto el Santo Padre me recibiría, ¿no? Estuve con él junto con mi mujer, Asun, ese día, ¿no? Bueno, yo estuve hablando con él y en un momento determinado, pues yo le comenté que por favor, pues que rezara por España, que nos hacía pues especialmente falta, ¿no? Y en un momento determinado, pues se lo comenté, como digo, ¿no? Entonces él me contestó y literalmente pues me dijo, la frase concreta fue: el diablo quiere destruir España. Yo me quedé, como es evidente, pues muy impactado por aquella frase. La oyó mi mujer, que estaba conmigo, claro, también, ¿no? Y entonces él, pues sin solución de continuidad, prosiguió y hizo una mención que para mí constituye una síntesis brevísima de teología de la historia para explicar las razones por las que me había dicho eso él, ¿no? Y literalmente me comentó que el diablo quería destruir España porque conocía muy bien la misión que España pues había desarrollado a lo largo de la historia. Concretamente me citó la misión evangelizadora de España, citó la evangelización de América, citó también de manera muy especial, literalmente, la misión que España había desarrollado en defensa de la cristiandad durante la Contrarreforma, y añadió en tercer lugar también que una de las causas que había provocado eso, o la causa que había provocado específicamente eso, citó la persecución religiosa que había padecido España durante los años 30 del pasado siglo, es decir, del año 31 al año 39, la época de la Segunda República y de la subsiguiente guerra civil, ¿no? Y viendo pues lo impresionado que me había quedado yo con su relato, pues quiso darme un mensaje de esperanza y me añadió literalmente lo siguiente: no se preocupe, tenga confianza, el diablo no conseguirá destruir a España, pero me añadió a continuación las 4 herramientas con las que conseguiríamos, los españoles en ese caso concreto, derrotar al diablo. Y por este orden me citó, en primer lugar, pues la humildad. En segundo lugar, me hizo referencia literalmente al sufrimiento, aludió a la sofferenza en italiano. En tercer lugar, la oración. Y tras una brevísima pausa, añadió: y la devoción a la Santísima Virgen. O sea que literalmente me citó humildad, el sufrimiento, la oración y la devoción a la Santísima Virgen.
Y prosiguió diciendo, y como en el Evangelio del próximo domingo, en el momento oportuno el Señor actuará. Era miércoles, como he dicho yo, 17 de junio de 2015, y yo, la verdad, pues no sabía cuál era el Evangelio del próximo domingo. Pero antes de acabar la audiencia con él en el Monasterio Mater Ecclesiae, en los Jardines Vaticanos, pues ya me lo comentaron. Era el Evangelio en el que bueno, se hace referencia a la barca donde va el Señor con sus discípulos por el mar de Galilea, que se levanta una gran tormenta. Él parece que duerme en la popa de la barca, según narran los evangelios, los tres evangelios de Mateo, Marcos y San Lucas, ¿no? Los sinópticos. Y, en fin, él empiezan a sus discípulos a decir, Señor, Señor, que perecemos, que perecemos. Él se levanta, increpa a las olas, increpa a los vientos y de repente se hace la calma. Y sus discípulos quedan asombrados diciendo, ¿quién es este que hasta los vientos y las olas le obedecen, ¿no? Ese fue el evangelio al que me hizo referencia en su comentario Benedicto XVI, diciendo, tenga confianza, el diablo no conseguirá destruir España. Y añadió, como en ese evangelio, en el momento oportuno, interpreto que quería decir que cuando parezca que la barca va a naufragar, en ese caso concreto, cuando España parezca que va a ser destruida, pues el Señor actuará. Entiendo que esto es lo que Alberto Bárcena quería, y usted, ¿no, padre Bustamante? Usted quería que yo recordara, y es verdad que yo lo conté por primera vez en la Universidad Católica San Pablo CEU de Madrid, con ocasión de la presentación de la última obra de Alberto Bárcena, ¿no? La pérdida de España. Es así, ¿verdad, Alberto? Exactamente, en el segundo tomo. Así es, el segundo tomo de su obra La pérdida de España, ahí en el aula magna de la Universidad Católica del CEU San Pablo de Madrid, ¿no? Creo que fue el pasado año, ¿no? En enero. En enero del pasado año. En enero del pasado. No, de este año. No, perdón, efectivamente, en enero de este año. En enero de este año. Pasa el tiempo demasiado rápido con esto del confinamiento. Sí, sí. Gracias, Gracias pues, a ti. Y otra vez gracias por muchas gracias, don Jorge. Encantado. España. Por España soy católico. Pues miren, Hispanoamérica, lamentablemente, como en España misma también se enseña muy mal la historia de España, se habla muy mal de España, lamentablemente inclusive hasta dentro del clero, ¿no? Y quiero terminar con esta anécdota y luego con una oración. Tuve un profesor hispanoamericano, no diré de qué país, que aquí hay alguno de ese país, me dijo, España no tenía por qué haber conquistado, evangelizado. Nuestros indios, aztecas, mayas, tenían que haber seguido adorando a sus dioses. Cuando dijo esto, yo dije, Dios mío, pero lo que acaba de decir este sacerdote, inclusive, diciendo que teníamos que haber seguido adorando a los ídolos, aunque yo no los adoré, nací después, a Dios gracias, adorando a los ídolos, a sus dioses, Y ¿no? sacrificando personas a los dioses, ¿no? Es lo que iba a decir, ¿no? Es tremendo, todo lo que ha hecho España es incalculable. Juan Pablo II llegó a decir, donde ha estado España aún queda fe, ¿no? Cuando de Perú me preguntan, padre, ¿qué tal en España? Me imagino que irá mucha gente a misa, ¿verdad? Me dicen, les digo, si supiesen cómo está España, y no se lo creen, dicen, España, la madre patria, la que nos ha traído la fe, no pueden creer que España esté mal en cuanto a la fe. Pero es verdad, ya que usted y también don Alberto ha mencionado a la Virgen, lo que me sigue sorprendiendo de España es esa devoción a la Virgen. Hay gente que me ha dicho que no cree en Dios, que a Dios no le debe nada, pero a la Virgen que no la toquen. No hay que olvidar, padre Nelson, como usted sabe, ¿no? Y perdón, Alberto, ¿no? Que la primera aparición de la Virgen
la Virgen del Pilar, patrona de la hispanidad, y que a diferencia de las demás no fueron tras la Asunción, es decir, bajando del cielo, donde está gloriosa en cuerpo y alma, como sabemos la Virgen, ¿no?, a la tierra para decir lo que pues ha dicho en Guadalupe o lo que ha dicho en tantos, y en Lourdes, en Fátima y en tantos lugares, ¿no?, sino que la Virgen del Pilar vino de Éfeso a Zaragoza en carne mortal el 2 de enero del año 40, y además fue para lo que llamaríamos el vidente, ¿no? Pues no era nada más y nada menos que el apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, los hijos del Cebedeo, con quien pues vivía en Éfeso, cuidándole y atendiéndolo, ¿no?, San Juan Evangelista, con la Virgen, como el Señor desde la cruz le había pedido: mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. O sea que el año 40, viviendo en carne mortal, el 2 de enero, la Virgen fue de Éfeso a Zaragoza a confirmar en la fe, esa fe que después España, en los designios de la providencia, tenía que ser el instrumento del que Dios se valiera para efectivamente pues evangelizar pues América. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, refugio y fortaleza nuestra, mira propicio al pueblo que clama a ti, y por intercesión de la gloriosa e inmaculada Virgen María, Madre de Dios, y del bienaventurado San José, su esposo, y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las preces que te dirigimos por la conversión de los pecadores, y por la libertad y exaltación de nuestra Santa Madre la Iglesia. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Arcángel San Miguel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de las milicias celestiales, lanza al infierno con el divino poder a Satanás, los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén.